inscrita por el expediente 1462-B de 2024, acéptese la donación Recording in efectuada progress. a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los bomberos voluntarios Vuelta de Rocha del busto homenaje a su fundador, el comandante Francisco Carbonari, para su emplazamiento, de autoría del diputado siciliano. De este modo vamos a estar dando cumplimiento al procedimiento de doble lectura establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad y a lo normado por la Ley 6, que reglamenta la misma. Se encuentran presentes aquí a mi lado las diputadas Sandra Rey y Marilú González Estebarena, y quien preside la misma y les habla, Cecilia Ferrero. Cabe destacar que esta audiencia se desarrolla en formato mixto de conformidad con lo establecido en la Ley número 6 y su modificatoria, la Ley número 6629, que habilita la realización de audiencias públicas virtuales mediante medios tecnológicos propios a fin de posibilitar la realización de las mismas. A mi lado se encuentra que se acaba de incorporar la diputada Patricia Gliese. En este sentido, los participantes que se inscriben intervienen mediante la plataforma digital Zoom de la legislatura. Bueno, les decía que esta audiencia pública se transmite en vivo por el canal de la legislatura Legiscaba de YouTube. Bueno, se les recuerda a los participantes que el tiempo estipulado para hacer uso de la palabra es de 5 minutos. Vamos a contar en primer lugar con la palabra de Víctor Gustavo Fernández, quien es el director del Museo Benito Quinquela Martín. Víctor, por favor. Ay, por favor. Sobre todo porque hay micrófono y así puede quedar grabado y registrado para los taquígrafos. ¿Listo? Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Solo para agradecer a tanta gente, tantas instituciones que están haciendo posible esto, que es un acto de justicia poética. Primer agradecimiento a la Casa, a todos los legisladores y los equipos que tomaron el proyecto, le dieron forma y bueno, hoy estamos llegando a esta instancia. A las autoridades del Ministerio de Educación, de quien depende el Museo Quinquela Martín, que encaminaron el proyecto, y muy especialmente a bomberos voluntarios Vuelta de Rocha, que son quienes han donado esta obra. El agradecimiento a los bomberos Vuelta de Rocha es cotidiano, y desde el fondo de la historia, a todos los bomberos de la Boca y a bomberos Vuelta de Rocha. Sobrarían palabras, digo, para decir lo que significan los bomberos en un barrio como La Boca. Pero como en La Boca, además de la función específica de las instituciones, en La Boca todo es algo así como una expresión patrimonial, una expresión artística, el arte y las formas de patrimonio se encuentran a la vuelta de cada esquina boquense y también en el interior de, diría, la totalidad de las instituciones históricas de La Boca. Esta obra que se emplazará en Caminito habitaba desde siempre, casi desde, bueno, esto lo dirá mejor Antonio, el presidente de Bomberos, habitaba desde siempre, convivía desde siempre con el cuartel de Bomberos Vuelta de Rocha. Entre otras muchas producciones artísticas muy valiosas y otras muchas expresiones patrimoniales. Y también, naturalmente, como suele suceder en ese barrio patrimonio, empieza la idea de colocar una réplica de ese busto, un homenaje que el barrio le debe al comandante Carbonari, en uno de los 10 lugares más fotografiados del mundo, ahí en la calle Caminito. No podía haber habido, creo, idea más pertinente, más adecuada, toda vez que el autor de la obra, de este retrato, es Julio César Bergottini, artista histórico del entorno de La Boca, Barracas, Avellaneda, artista del Riachuelo, digamos, que está presente en muchos lugares del espacio público de la zona y principalmente en Caminito. En Caminito ya hay otras 3 obras de Bergottini. Así que, tanto por la figura del retratado, como por el autor, como por la procedencia, la institución de la que proviene la donación, son esas ideas felices que, bueno, hoy celebramos. Así que con esa expresión de agradecimiento es que es un día de fiesta para nosotros, el poder ir dándole forma a esto, y será realmente una fiesta cuando el busto sea finalmente emplazado. Último agradecimiento a los equipos del Museo Quinquela Martín. Es un
honor y una ocasión de aprendizaje cotidiana trabajar junto a los equipos del museo. En este caso, especialmente los equipos de restauración del museo, que tuvieron un arduo trabajo porque la escultura había sido provisoriamente emplazada, sufrió una vandalización bastante seria. El pedazo más grande creo que tenía algo así como 5 centímetros y fue restaurada por los equipos del museo y hoy está en condiciones de ser ahí de vuelta. Así que a todos, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos festejando. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras tan elocuentes respecto a la pertinencia del emplazamiento de esta escultura. Ahora vamos a escuchar a Antonio Víctor Sete, presidente de la Asociación Vecinal de Bomberos Vuelta de Rocha, comandante Francisco Carbonari. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y poder expresar algo, porque hablar después de Víctor es difícil, pero bueno, nos une una gran amistad caminada por todo nuestro barrio, bien caminante. Lo de Bergottini y Carbonari tiene su historia, está la escrita y está la otra, pero Carbonari era un hombre venido de Italia, teniendo 16 años, incorporándose a Bomberos de la Boca, pero ya por 1910 tenía su propio equipo de bomberos en la Vuelta de Rocha. Y ahí le da una impronta especial a todo el barrio, porque funda una institución concretada en 1935, donde rescata la convivencia entre los vecinos, la buena relación entre los comerciantes, el plantear permanentemente el reconocimiento de las fechas patrias. Y es de aquí que Francisco Carbonari tenía su cuartel en su propia asodería en la Vuelta de Rocha, en la calle Coronel Salvadores, a 100 metros de Pedro Mendoza, y a 50 metros de ahí tenía su primer atelier después de la carbonería Don Benito Quinquela Martín. Por eso Quinquela es el primer socio de Bomberos Voluntarios Vuelta de Rocha. Y justo en la fecha fundacional es donde Benito Quinquela Martín empieza a desarrollar fuertemente las obras del fuego. En ese grupo iba y venía don Julio César Bergottini, muy arraigado a las costumbres del trabajo, la cultura, la hermandad, la solidaridad, reconocido en montones de lados Bergottini, y después hizo obras que quedaron ahí, en el barrio y en la zona. Las que mencionó Víctor recién, el busto del almirante Brown en la plazoleta de los Suspiros, y la historia dio que don Julio César Bergottini, que había quedado verdaderamente en situación económica terrible, él decía que él hacía las obras y nadie se las pagaba, pero él no las podía romper porque eran sus obras. Por lo tanto, él las instalaba igual. Y quedó en una situación de calle. Es de aquí que en el taller del viejo puente Pueyrredón, a Bomberos Vuelta Rocha, la administración de Puerto le dio ese lugar para poner un destacamento. Y después surge que le ceden un sector a Julio César Bergottini. Vuelve a unirse la historia de Carbonari y de Bergottini, después de muchos años de la muerte de Carbonari, reivindicando un acto de solidaridad mutua. Nosotros en esa época éramos un poco más jóvenes que ahora, limpiamos todo el sector, en el bajo muelle, que había como un gran jardín, ordenamos toda esa casa, la limpiamos y obviamente dejamos que ahí quede viviendo Julio César Bergottini, que vivió cerca de 30 años, ¿no, Víctor? Ahí, más o menos. Con toda su fuerza, su empuje y su amor, y el busto de Francisco Carbonari decía, hicimos esto de Francisco para que haya muchos Francisco Carbonari.
En este intercambio de ideas surge la posibilidad de hablar con el museo con el ministerio, y pensábamos que era un símbolo muy importante la figura de Francisco en ese sector que fue pujante para el barrio de La Boca. El muelle, el puerto eran los estibadores, eran las barracas, eran los depósitos, era el pulmón de desarrollo del barrio, fue siempre el Riachuelo y toda esa zona periférica que hace a La Boca. Y si ahí estaba la obra Bergottini con toda su impronta y la obra de Carbonari con toda su impronta, que iban peleándola día a día y pensando en la convivencia, no solamente en la emergencia, sino prevenir la emergencia a partir de la educación primaria en cada conventillo, nos parecía que esta historia tenía que estar plasmada como un homenaje a ambos, ¿no? Ambos que han sido hacedores del barrio de La Boca, reconocidos internacionalmente, que dejaron todo y que hoy siguen dejando semillas y estas semillas siguen floreciendo. Nos parece que es un reconocimiento justo. Dios quiera que así sea y que así sea comprendido, porque la historia ha demostrado que ambos, cada uno en lo suyo, han dejado todo por su pueblo, por su gente, por sus vecinos. Y ese lugar es reivindicativo de mucha gente del barrio, pero también es un fuerte reflejo de mucho turismo, de mucha gente que viene del mundo, y nosotros queremos que se sepa que en nuestro país la inmigración, la interna y la externa, ha plantado un desarrollo tan grande como ha sido el arte y la cultura y el esfuerzo cotidiano para ayudar al prójimo. Bueno, esta es la idea, intenté hacer una síntesis. Les agradezco profundamente la posibilidad. Gracias. Bueno, Antonio, muchísimas gracias también. Entre los dos nos han dado más que fundamentos suficientes de por qué tenemos que votar próximamente cuando demos el trámite, concluye pasando nuevamente el expediente a la Comisión de Cultura y el dictamen luego va al recinto a sesión. Así que bueno, esperemos darles buenas noticias próximamente, y en lo que respecta a este trámite hemos dado cumplimiento formal, así que no habiendo más oradores, queda concluida la audiencia pública. Muchas gracias.